¿Ya? Sí, Sí, ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Israel Gómez y en esta pequeña tarde y presentación vamos a tratar de hablar sobre el COVID-19 y todas las afectaciones de los derechos humanos. Eh, tenemos aquí a algunos compañeros, yo, Israel Gómez, y Marian Silva, Irving Flores, Abraham Huerta y Alfredo Castañeda. Eh, Primero que nada tenemos que hablar sobre las tendencias antidemocráticas y el abuso de derechos humanos en el área del COVID-19, que implicaba en este 2020 y 2021 muchas atrocidades y obviamente una falta de derechos humanos dentro de todo el mundo. ¿Por qué? Porque aparte de la no libertad de expresión, teníamos algo muy importante que era el derecho a la vida y se le negaba a ciertas personas porque no podían ni siquiera tener acceso a una salud digna. ¿Qué significaba esto? Pues descensos de muchísima población tanto en África como en Haití o como en Países Bajos, lo que implicaba también una minoría en la economía. Hay un escrito de la ONU que nos explica también a detalle y ahí saqué una frase que dice todos nosotros sin excepción tenemos derecho a intervenciones que nos salven la vida, pero desafortunadamente y por la pandemia no podíamos accesar a ello. Entonces lo que se proponían era nuevas formas de atacar este tipo de problemas, así como un nuevo sistema de salud, porque obviamente ninguna parte de la sociedad estaba preparada para una pandemia. Lo que nos lleva también a ver un lado un poco más alejado de la sociedad, como son las cárceles, y mi compañero Alfredo nos va a explicar un poco cómo fue esta parte. Gracias. Los sistemas penitenciarios y los más de 11 millones de presos que hay en el mundo se han visto golpeados de manera desproporcionada por la pandemia. Se estima que haya más de 527,000 prisioneros que se han infectado de 122 países y que más de 3,800 han muerto en 47 de esas naciones. Con una capacidad de prueba limitada en muchas jurisdicciones y la situación rápida evolución, el número real puede ser mucho mayor. También debe reconocerse que debido a su interacción cercana y regular con los reclusos, los funcionarios de prisioneros, los profesionales de la salud y otras personas que trabajan en las prisiones también enfrentan un mayor riesgo de infección. Sin duda, las cárceles son entornos de alto riesgo de COVID-19 para quienes viven y trabajan allí. ¿Dónde sufren más los presos? En la mayoría de los países de todos los continentes, incluso los sistemas penales con recursos relativamente buenos, se enfrentan a serios desafíos para mitigar el impacto de la pandemia en las prisiones. Las consecuencias son particularmente graves en los sistemas penitenciarios sobrecargados por razones que incluyen la negligencia sistemática, la falta de personal y otros recursos. Eso ha llevado a condiciones carcelarias malas o insuficientes en los servicios de saneamiento, higiene y salud. El hacinamiento en las cárceles que continúa afectando a la mayoría de los países aumenta exponencialmente los desafíos planteados por el COVID-19 y la viabilidad real de introducir medidas significativas de prevención y control de infecciones. ¿Qué dificultades se enfrentan las autoridades nacionales para combatir la pandemia en los entornos penitenciarios? Ya antes de la pandemia, muchos sistemas penitenciarios luchaban para satisfacer las necesidades básicas de los presos y garantizar la salud en las cárceles. Muchas prisiones no tienen suficiente espacio, alimentación y agua potable, acceso a artículos e instalaciones sanitarias decentes y ventilación adecuada en el alojamiento y las áreas de trabajo. Además, el acceso de equipos a protección personal, termómetros infrarrojos o capacidades de prueba específicas de COVID-19 es un desafío. Los prisioneros que se encuentran en cárceles mal equipadas pueden correr muchos riesgos. Los prisioneros que se encuentran en cárceles perdón, los factores que son más graves dado el perfil de salud típicamente más débil de la población carcelaria, que a menudo registra mayor incidencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Gracias. bien, continuando un poco acerca de los derechos humanos y su impacto a nivel mundial, sabemos que en ocasiones no somos conscientes de los derechos que tenemos, ya que en la mayoría de los casos nosotros no tenemos ninguno de ellos vulnerados.
Este desconocimiento es un reflejo del que poseen amplias capas de la población, limitando el ejercicio de su ciudadanía, aumentando la vulnerabilidad frente a abusos y coacciones de diferentes situaciones. La falta de información nos hace presas fáciles de la manipulación en momentos cruciales. En el contexto actual de la pandemia, vemos cómo se comprometen ciertos derechos de forma significativa, como el derecho a la libre circulación, que pues fue el que más se ha visto afectado con las prohibiciones de viajar y a un país extranjero o incluso salir de nuestras propias ciudades. También el derecho a la libertad de la reunión, el derecho a la privacidad, etcétera. El COVID-19 pone a prueba a sociedades y comunidades. Esta es una época donde tenemos que tener solidaridad y colaboración para hacer frente al virus y atenuar los efectos. Bueno, con respecto al derecho humano en todo el respeto a los derechos humanos en todo su espectro, que abarca tanto a los económicos, los sociales, los culturales, como civiles y políticos, será fundamental para el éxito de la respuesta de la sanidad pública y la recuperación de la pandemia. Las estrategias de salud pública deben abordar no solo las dimensiones médicas de la pandemia, sino también las consecuencias inmediatas, a medio y a largo plazo, sobre los derechos humanos y las cuestiones de género que pueden tener las medidas adoptadas en el marco de la respuesta sanitaria. Bueno, los tratamientos para combatir el COVID deben ser accesibles para todos, sin ninguna discriminación o incluso incluso a los más vulnerables y marginados. Esto quiere decir que es preciso abordar las barreras preexistentes que estorban dicho acceso y velar que a nadie se le niegue la medicina a los ciudadanos oportunos y adecuados. No sé si se acuerdan que la nueva variante del COVID fue porque no se aplicaron las nuevas vacunas a las regiones de África. Entonces ahí surgieron las nuevas variantes del COVID y pues nos tuvimos que aumentar otros meses más de pandemia. Bien, el COVID-19 ha puesto de relieve y agravado las desigualdades entre los países y dentro de cada uno de ellos. Hay una necesidad urgente de que los estados y todos los demás agentes fortalezcan la cooperación internacional en un espíritu de solidaridad mundial y responsabilidad compartida. El apoyo técnico y económico de las naciones y comunidades necesitadas pueden salvar vidas y a medios de subsistencia. Esto es como los que les había comentado a principios de la pandemia, bueno, a principios de que ya se habían generado las vacunas, las potencias mundiales como Estados Unidos, China, Rusia y todos esos países, pues acapararon todas las vacunas y dejaron vulnerables pues a los países tercermundistas sin desarrollo, ¿no? Bueno, para terminar les dejo esta frase, bueno, ¿puedes cambiar? Ah, sí, ahí está ya. Para terminar les dejo esta frase de Nicolás Bequelin: la censura, la discriminación, la detención arbitraria y las violaciones de los derechos humanos no tienen cabida en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Bien, bueno, continuamos con el tema. Muchas gracias. Muy bien, continuando un poquito con lo que decía mi compañero, retomando el efecto en la sociedad, vamos a hacer un poquito de memoria y recordando que ya hay, por lo menos aquí en México, se habló de una pandemia que fue lo de la influenza H1N1, eh, la cual no duró mucho, ¿no? Sí, sí hubo, digamos, estragos, pero fue, digamos, muy rápido. Y bueno, esta se conoció en España como gripe tipo A. Fue una de las pandemias predecesoras actual al coronavirus y su gestión por parte de los poderes públicos había sido objeto de críticas y entre ellas se dijo entonces un exceso de celo que generó un innecesario estado de pánico social. Una de las conclusiones del informe era que había faltado una asesoría específica en ciencias sociales, mientras que se recurrió inmediatamente a epidemiólogos, virólogos y expertos en enfermedades infecciosas. No pasó lo mismo con otras disciplinas, comunicación, sociología, economía, filosofía, política, ética, cuyo asesoramiento pues habría ayudado a enfocar mejor la respuesta a esa crisis. En la actual pandemia del coronavirus se expone una emergencia global de un grado incomparablemente superior al de aquel entonces. Las autoridades internacionales están teniendo en cuenta la ayuda que pueden aportar otras formas de conocimiento, más allá del estricto saber biodémico, pero que quizá también puedan ofrecernos al resto algunas enseñanzas que nos permitan afrontar mejor
lo que nos espera, cuanto menos la teoría sociológica y las otras teorías sociales y humanas con las que se dialoga, que son lo que, bueno, en este caso vamos a retomar. Muy bien, tomando en cuenta la sociología del coronavirus, lo primero que puede hacer la sociología es ayudar a visibilizar algunos aspectos de la vida social que a veces pasan inadvertidos, pero que en el coronavirus está siendo dolorosamente patentes. La centralidad social del trabajo invisible de ciudadanos y cómo este se encuentra desigualmente distribuido por género, edad, etnicidad y otras categorías sociales. El efecto de la desigualdad social y las diferencias de clase y de capital económico, pero también social, educativo, etcétera, que van a generar consecuencias extremadamente dispares, no solo en tanto que son determinantes sociales de la salud, sino en las formas de enfrentarse a medidas como el cierre de escuelas o el fomento del trabajo, etcétera. Otras perspectivas sociológicas permiten enfocarse en cuestiones más concretas, como son la microsociología de los saludos y otras interacciones cotidianas que normalmente damos por sentado y que aunque en algunos casos están generando propuestas ingenieras, pues para la mayoría de nosotros se están convirtiendo en un asunto inquietante. En su momento se dio, ¿no? Que teníamos esa duda de qué pasa si le doy un abrazo, no sé, a mi mamá, a mi papá, si les doy la mano, si no, si existe el riesgo de contagio y qué tan fuerte está, etcétera. Las nuevas formas de colaboración científica en abierto, qué tan relevantes están siendo en la investigación sobre el virus que, según nos dice la sociología de la ciencia, modifican profundamente la manera en la que se han organizado las comunidades científicas o las descripciones que la sociología nos ofrece de las nuevas formas familiares en las sociedades avanzadas, en las que cada vez más abuelas y abuelos asumen el rol de cuidadores cotidianos de sus nietos y que a tantos nos generan odio y angustia por la posibilidad de contagios inadvertidamente. Todo eso nos conlleva, digamos, a una meta en común, digámoslo así, que es el hecho de sobrevivir como ciudadanos, como sociedad. Y antes de terminar este punto, podemos decir que si algo nos enseña la historia social de las epidemias y también de todos los estudios culturales sobre epidemiología, inmunología y enfermedades infecciosas, es que aquí se juega un problema fundamental de la sociología, de que es el cómo sobrevivir, ¿no? Uno de los efectos más inmediatos en cualquier brote epidémico es la exacerbación material y simbólica de la diferenciación social, la multiplicación de las líneas divisoras entre nosotros y los otros, entre sanos y enfermos, entre quienes están bien y quienes tienen patologías previas, o pertenecen a grupos de riesgo, entre quienes tienen recursos y apoyos y quienes no lo tienen, y los de aquí, los de afuera, etcétera. Estas diferencias se deslizan muy fácilmente en el discurso social hacia una distinción entre inocentes y culpables, tal como se muestran todos los ejemplos históricos, de la peste bubónica al VIH o SIDA, comprendiendo las llamadas responsabilidad individual y la importancia del distanciamiento social como forma de lucha contra la expansión del virus, también genera una extrema inquietud en su potencialidad para cuestionar los vínculos que nos unen. Quizá temporalmente, si así lo recomiendan los expertos médicos, haya que generar nuevas fronteras, nuevas distancias, pero, y esta es, digamos, como opinión personal, la lección más importante a recordar de una sociología del coronavirus, debemos estar también muy atentos a los peligros tan abismales que pueden esconderse entre ellas. Sería todo por mi parte. Bueno, yo les voy a hablar un poquito y vamos a comenzar con la frase de que la pandemia del COVID ha traído consigo episodios de violencia en un señalamiento social, en este caso en un concepto del sector de la población y los trabajadores del sistema de salud. Cuando comenzó lo de la pandemia podemos encontrar distintos ejemplos de situaciones y experiencias vividas por los médicos
que enfrentaron lo que son tanto agresiones físicas, verbales y psicológicas, ¿no? Un ejemplo de ello podríamos tomarlo que las agresiones físicas son las que se dieron más durante la pandemia, como por ejemplo ocurrió con una enfermera que le lanzaron líquido caliente, aduciendo que estaba infectada. ¿Por qué? Porque todo este concepto de la pandemia, nosotros como filosofía de mexicanos, siempre intentamos, o es lo que decían los estudios, que siempre intentamos brindarle o darle la culpabilidad a una persona. Entonces nosotros teníamos que brindarle la culpabilidad del COVID y de las infecciones y los números en los que se elevaban los contagios. Esto sucedió que con una enfermera le lanzaron un líquido caliente aduciendo que estaba infectada y que en el caso de un médico que fue rociado con cloro, se presentaron distintos ejemplos, fue rociado con cloro, en este caso también fue agredida una enfermedad físicamente. La agresión se presentó tanto en golpes, a un taxista también se le pudo eh, destacar que fue agresor de una enfermera, ¿no? Que le brindó lo que es un líquido en la cara. Por fortuna estos hechos no se generalizaron y fueron casos aislados, pero preocupantes dentro de la comunidad mexicana, ¿no? Y la comunidad médica. ¿Por qué? Porque esto causó un temor y un miedo. Los casos de violencia y de discriminación de los que han sido víctimas, los profesionales de salud, pueden ser causados por el miedo que tiene la población al contagio, ¿no? Lamentablemente, este tipo de conducta muchas veces no fueron denunciados, ¿no? Pero coincide en destacar que existe una aceptación generalizada de la violencia laboral y que de esta forma puede generar una parte intrínseca en el trabajo con los profesionales del ámbito sanitario. Y lo que es peor aún es que aunque existan muchos instrumentos de registro o disposición de profesionales de la salud, se produce una escasa notificación de las agresiones que reciben los trabajadores, en este caso los trabajadores médicos, o se informa de una manera incompleta lo que sucede durante este periodo de pandemia, lo que dificulta muchísimo lo que es la detección e intervención, pudiendo conllevar progresivamente la intensificación de dichos actos violentos contra los trabajadores de salud. Por consecuencia psicológica, también se fue causado lo que es a un personal médico. Este es un tema de gran impacto tanto a nivel nacional como mundial. Generó traumas a nivel biopsicosocial de la víctima, ¿no? El maltrato contra el personal de salud se encuentra latente en esta época, se genera un mayor aumento psicológico de todo lo que sufrieron los compañeros médicos y obviamente también como ciudadanos, ¿no? Todo esto durante la crisis generó un nuevo coronavirus en la cual la salud mental se veía plenamente comprometida. Como se determinó en China, una población de 1.257 profesionales médicos estuvieron trabajando durante la pandemia y el 50.4% de ellos también presentó los síntomas, ¿no? Por ejemplo, más de 200 médicos y enfermeras fueron atacados por el estigma asociado del virus en México. Algunos de los blancos de ataque también se generaron lo que les comentaba, que fueron denuncias, pero estas denuncias no fueron muy sonadas o no se expresaron mediante la sociedad, ¿no? Uno de los blancos de ataque fue a un doctor de 50 años y director del Hospital General de lo que es el municipio de Las Margaritas en Chiapas. También se presentaron en la unidad de ginecopediatría número 3, en la alcaldía Gustavo Madero, que una mujer salió y gritó, obviamente en palabras obscenas, que una de las enfermeras contagiaba lo que era el coronavirus y le arrojó un balde con cloro en la cara, ¿no? Luego de esto, la persona también pateó y mordió los dedos en las manos de las enfermeras, puesto que estos casos se fueron presentando dentro de ello. También otro caso que podemos mencionar es que en una clínica particular del municipio de Zapopan, Jalisco,
se presentó que un sujeto le echó una botella de cloro en el rostro cuando paseaban al perro a una de las enfermeras, que realmente la buscó y le echó lo que es la botella de cloro, ¿no? También presentamos lo que fueron las sanciones para los agresores. Obviamente estos pasos no se llevaron muchísimo al pie de la letra, pero se trataron de implementar, puesto que en Michoacán, un ejemplo de ello es que en Michoacán se modificó el Código Penal y tipificó como el grave delito de la discriminación y agresiones del trabajador del sector salud. Y pues yo creo que eso sería como un breve resumen de lo que pasó durante la pandemia junto con el personal de salud, y que nosotros siempre intentamos buscar un culpable dentro de la situación, de los problemas que nos rodean, ¿no? Y lamentablemente este tipo de actitudes y actos por nosotros como ciudadanos se presentaron muchísimo durante la pandemia. Y eso sería todo. Y bueno, pues ya con este último tema yo creo que estamos empapados de toda la información de lo que nos sucedió en el 2020 y en el 2021. Pues doy las gracias a todos mis colegas que nos pudieron ayudar el día de hoy: Abraham, Alfredo, Irving y Marian. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y espero verlos pronto. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Adiós. Luego.